Y de ahí podrán distinguir cualquier billete falso una vez que que conocen cuáles son las características de un billete original, de un billete verdadero. No necesitan traer billetes falsos para poder distinguir el billete verdadero de los falsos, no. Así, hermanos, en la palabra de Dios les pongo este ejemplo. No necesitamos conocer falsas profecías, falsas enseñanzas. No necesitamos conocer espiritismo. No necesitamos conocer metafísica. No, hermanos. Basta con que nosotros conozcamos la verdad, la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos la verdad, la palabra de Dios, de ahí cualquier enseñanza errónea, cualquier herejía, cualquier profecía falsa, pues la vamos a saber distinguir. Entonces es importante que nosotros conozcamos la profecía desde el punto de vista bíblico. Gloria a Dios. Capítulo 29 de Proverbios, versículo 18. Citan personajes como la bestia, como el anticristo, y bueno, parece que llegan a decir, bueno, nuestro pastor no nos enseña esto, y le suena al oído muy interesante, ¿sí? Pero nosotros, hermano, debemos de conocer la profecía desde el punto de vista bíblico. Debemos de compartir estos temas, hermano, aprender estos temas para que podamos distinguir entre lo falso, entre lo verdadero, entre lo santo y lo profano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver también allí una escritura, hermanos, que se encuentra en ese libro del profeta Oseas, enseguida de Daniel, está Oseas, capítulo 4, libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6, ¿lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, mi pueblo fue talado. Esa palabra talado puede ser, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue talado, destruido por falta de sabiduría. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos distinguir entre lo santo y lo profano, lo verdadero y lo falso. Pero para eso, hermano, necesitamos conocer la verdad, la profecía, tal y como lo dice la palabra de Dios. Y hablamos en el estudio pasado de 4 bestias, hermano, que según la Biblia, no según yo, según la Biblia y su interpretación, cada bestia significa un reino, ¿sí? Y solamente recapitulando esa parte, el primer reino que vio Nabucodonosor en sueños y que Daniel le declaró ese sueño, fue una grande estatua cuya cabeza era de oro. Y cuando Daniel le declara la interpretación de esa grande estatua, le dice a Nabucodonosor, rey de Babilonia, tú eres esa cabeza de oro. Tú representas, tú eres ese reinado de Babilonia. Y bueno, la segunda parte de la imagen que vio Nabucodonosor también es la segunda bestia de Daniel capítulo 7. Vimos, hermano, que el reino de Babilonia fue un reino mundial en el mundo conocido de aquel entonces. Fue un imperio que dominó, inclusive, hermano, al pueblo de Israel, lo llevó cautivo. Y este reino, hermano,
dominó aproximadamente del año 605 al año 539 antes de Cristo. Los años antes de Cristo se contaban de más a menos, ¿sí? Hasta que llegó al año 0, según ese conteo. Entonces, por eso se contaba así, de más a menos. Del año 605 al año 539 dominó el imperio babilónico. La segunda parte de la imagen que vio Nabucodonosor en sueños y la segunda bestia, hermano, representa a los medos y los persas. Lo dice la palabra de Dios, y este reino dominó, imperó aproximadamente del año 538 al año 531 antes de Cristo. Luego viene la tercer parte de la imagen que vio Nabucodonosor en sueños, que es también la tercera bestia, y esta tercera bestia es el reino de Grecia. El reino de Grecia vino a dominar del año 330 antes de Cristo al año 146 antes de Cristo aproximadamente. Pero luego del 146 antes de Cristo empezó un reino que la Biblia lo llama semejante a una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Bueno, esta cuarta bestia reinó políticamente, militarmente, como los otros reinos, desde el año 146 al año 0 hasta Cristo, y de Cristo en adelante todavía reinó aproximadamente hasta el año 476 de nuestra era, después de Cristo. Pero de ahí, hermano, al parecer para muchos desaparece el cuarto reino. Es decir, Roma fue derrocado, pero ¿sabe qué, hermano? Quien no fue derrocado fue el poder religioso que dominaba en aquel entonces. Ese poder religioso tenía dominio en todo el imperio, seguía teniendo dominio sobre reyes, sobre gobernantes. Ellos son los que repartían tierras, quitaban tierras, ponían reyes, quitaban reyes. Ellos tenían el dominio total. Solamente que ahora con una máscara religiosa, con una forma religiosa. Y de eso nos habla precisamente la cuarta bestia cuando dice que había una mezcla, o la cuarta parte de la imagen que vio Nabucodonosor en sueños, nos habla de una mezcla que sin duda era lo político y lo religioso. Recordamos lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 40, que dice ahí en el nombre del Señor Jesús, ¿lo tenemos? Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado, ahí está una mezcla, el hierro mezclado con el tiesto de ¿qué? De barro, o de barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Hay una mezcla, hermano, que sin duda nos hace ver la mezcla que hubo en este reino de lo político
y lo religioso. Esta mezcla de estos dos factores es el mismo reino, el cuarto reino, pero con una presencia religiosa y también política, aunque lo político viene escondido bajo lo religioso, bajo la sotana. Y vamos ahí a Apocalipsis capítulo 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, ahí nos sigue describiendo la palabra de Dios, la profecía, hermano, para estos últimos tiempos. ¿Por qué digo para estos últimos tiempos? Porque esa cuarta bestia, ese cuarto reino, hermano, estará imperando, seguirá dominando hasta que el reino lo tomen los santos del Altísimo, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y diga a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está, el reino preparado para vosotros, un reino que nunca jamás se corromperá, un reino de paz, un reino en el cual el Rey será nuestro Señor Jesucristo. He aquí que en justicia reinará un Rey y príncipes presidirán en juicio. Vamos ahí a Apocalipsis 13, donde se nos habla sin duda de esta cuarta bestia, pero con una segunda bestia. Esto lo vamos a ver, hermano, en este capítulo, que le ayuda a sanar la herida de la cual fue herida, una herida de muerte. Lo tenemos 13:1, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Ya hemos dicho que es el mar, son muchas aguas que significan, según leímos en Apocalipsis 17, versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Bueno, ahí aparece ese mar, ese gran mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esas cabezas y esos cuernos son líderes, son gobernantes que tendrá o que ha tenido en cierta manera este reino. No dice nombres, hermano, no dice por nombre y apellido, no, y no podemos nosotros querer saber más de lo que está escrito. Versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. Ahí está. ¿Quién le da su poder a esta bestia, a este reino? El dragón. Y según Apocalipsis 12, versículo 9, el dragón, ¿quién es? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El Señor lo reprenda. El cual engaña a todo el mundo. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo engaña a todo el mundo? No viene como un monstruo con cuernos y con patas de chivo y esa forma espeluznante en lo cual lo quieren hacer aparecer. No, Él viene, hermano, con engaño. Él viene engañando, y para engañar se presenta como que es de Dios. No es maravilla, hermano. Si el mismo enemigo, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, se presenta como ángel de luz. Entonces esa es su forma. No es un monstruo terrible, horroroso, no. Viene, hermano, con engaño. Pero ¿cómo domina? Viene dominando, viene engañando a través de este cuarto reino. Sí, porque dice el versículo 2 de este capítulo 13 de Apocalipsis: el dragón le dio su poder.
El enemigo de nuestras almas le dio su poder a ese reino y también le dio su trono y grande potestad, grande poder. Así es que no menospreciemos ese reino que en esta última fase se presenta de manera religiosa, se presenta con engaño. Versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Dejó de existir esta bestia, este reino, hermano? No, solamente fue herido, ¿sí? Pero esa herida fue sanada. ¿Qué representa esa herida y cómo fue sanada? Bueno, lo que decíamos anteriormente, en el año 476 después de Cristo, este reino militarmente fue derrocado. Pero este reino, hermano, en realidad no se acabó. Siguió, pero ahora con una apariencia religiosa. Él continuó y sigue hasta nuestros días. Sigue diciendo el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Quiere decir que esta bestia en su forma política, en su forma, por decirlo así, militar, vuelve a resurgir en el último tiempo de esos 42 meses, que son 3 años y medio de la profecía de Daniel capítulo 9. Vuelve a resurgir. ¿Y dónde dice eso? Bueno, además de esta escritura, no pierda esta escritura de Apocalipsis 13, solamente quiero mencionar cómo Apocalipsis 17 habla del resurgimiento de esta bestia, pero en su forma meramente política y militar. Apocalipsis 17 dice el versículo 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Qué le dice eso, hermano? Una bestia que era, alguien podrá decir, sí, era allá en los primeros siglos, era muy poderosa, y luego al parecer ya no es. Pero ahí dice el texto, aunque es, sigue siendo, sí, continúa su reinado. Y al principio de este versículo 8 habla de ese resurgimiento. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo. ¿Qué quiere decir? Ha de resurgir del abismo y ha de ir a perdición. Va a resurgir en ese tiempo de 42 meses, que son el tiempo que le restan a las 70 semanas de Daniel, el tiempo en el cual Dios volverá a tratar con Israel, porque la característica principal de la profecía de las 70 semanas es que esas 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Dios, al parecer, entró en una pausa mientras que trata con nosotros los gentiles. Así dice la Biblia. Entró en una pausa con Israel, entró en una pausa en esas 70 semanas que se han de cumplir, que son 490 días, día por año. Estamos hablando de 490 años. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Que en su mayoría se han cumplido, pero solamente restan esos
42 meses. Y en esos 42 meses o 3 años y medio, el Señor se vuelve a conectar con la profecía de Israel, con la profecía de las 70 semanas para tratar nuevamente con Israel y que sus ojos espirituales sean abiertos y que su corazón que ha estado endurecido pueda dar cabida a la palabra de verdad del Evangelio. Puedan entonces tener un corazón de carne y no de piedra. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, dice el versículo 6, volviendo a Apocalipsis 13:6, dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Ahí está este reino, hermano, a través de los tiempos y en diferentes etapas, ha hecho guerra contra los santos. Literalmente, en los primeros 3 siglos, el imperio de Roma persiguió a los cristianos. Fueron muertos por el imperio romano. Eran llevados como espectáculo al Coliseo de Roma, donde eran comidos, devorados por los leones. Esto no es fantasía, está, hermano, en la historia de cómo muchos cristianos fueron llevados a la muerte a ese Coliseo romano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. En ese tiempo muchos cristianos, hermano, vivían en las llamadas catacumbas de Roma, que eran lugares subterráneos donde tenían que esconderse, donde tenían que vivir refugiados en esos lugares a causa de la grande persecución que los emperadores romanos tenían contra ellos. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, tendrás tribulación de 10 días, pero no eran días literales, sino eran 10 épocas o 10 periodos de emperadores que tuvieron una persecución férrea contra los cristianos, una persecución en la cual los torturaban, los mataban. Pero el Señor le dice a su iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A través de la historia, hermano, ha habido persecución, ha habido muerte para muchos cristianos. Cumpliéndose lo que el Señor Jesús en cierta ocasión advirtió a sus discípulos. Miren, no pierda ahí Apocalipsis 13. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice Juan, capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Después de los primeros 3 siglos de persecución y muerte a los cristianos, luego por el siglo XV, los cristianos son perseguidos en la llamada Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Fueron llevados a la hoguera, quemados vivos, fueron torturados, fueron muertos. ¿Y cómo hacían estas muertes, hermano? Pensando, según ellos, esta gran iglesia popular que se hace llamar, por cierto, romana, esta iglesia, hermano, pensaba que hacía servicio a Dios,
que hacían una obra buena para Dios. A través de la historia y de diferentes épocas, este reino, vestido también de religiosidad, ha perseguido a los santos. Luego tenemos que en los últimos tiempos también habrá persecución, habrá guerra contra los que profesan la fe de Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero no se atemorice, hermano. El Señor en su palabra en numerosas veces nos dice, no temáis, no se amedrenten, porque Dios, hermano, estará con nosotros. Algunos de ustedes, si no es que todos, han visto cómo fue la muerte de Esteban cuando Esteban fue apedreado. Mire, vamos a ver un poco lo que dice Hechos acerca de cómo fue la muerte de Esteban, hermano. Y dice la Escritura, Esteban, considerado el primer mártir de la iglesia, después de hablar la palabra con gran sabiduría que Dios le dio, a la cual no podían resistir, y al espíritu con que él hablaba, lo dice la Escritura, hermano, en el capítulo 7, versículo 55. ¿Lo tenemos? Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Por cierto, no dice que vio a Dios y luego que vio a Jesús. ¿Y nota eso, hermano? Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hemos visto en estudios ¿qué significa la diestra de Dios? La diestra de Dios, hermano, es el poder de Dios. No es que Dios tenga un lado derecho y un lado izquierdo, no. Dios, hermano, es más alto que los cielos de los cielos no lo pueden contener, no lo pueden tener adentro. Él es tan grande que no está limitado a un centro y a tener un lado derecho y un lado izquierdo, no. Entonces no se refiere a un lado derecho, por supuesto que no, se refiere al poder de Dios. Cristo es el poder de Dios por el cual Dios hizo todas las cosas. Hizo los cielos, hizo la tierra y nos ha salvado su diestra. La diestra del Señor nos ha salvado. ¿Quién es esa diestra que nos ha salvado? Nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, hermano, la muerte de Esteban en medio de un martirio. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, que fue apedreado. Sigue diciendo el versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. ¿Sí? Saulo, que también es Pablo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, ¿qué decía Esteban? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Ay, ¿por qué hacen esto? No,
¿Verdad que no decía eso, hermano? Él veía la gloria de Dios. Él dijo en el versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En medio de ese martirio, cuando él es apedreado, dice que él, invocando al Señor, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. ¿Alabamos al Señor Jesús? Hermano, cuando un hijo de Dios muere y que muere en Cristo, Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, el morir es ganancia. Ahí, hermano, estaba con un rostro iluminado, un rostro, hermano, como de ángel, un rostro, hermano, con aquel gozo, con aquella paz que solamente viene de parte de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vemos en la palabra de Dios que cuando alguien muere en Cristo, puede recibir la muerte, así sea muy cruel, con una sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque ve la gloria de Dios. Hemos dicho, lo peor que le pueden hacer a un cristiano es matarlo. ¿Y qué dijo el Señor allá en Mateo 10:28? Dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o en el Gena, dice alguna otra versión. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. El alma, hermano, va a la presencia del Señor, de lo cual dijo Pablo, lo cual es mucho mejor. Partir del cuerpo para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Por eso, el Señor dijo a la iglesia de Esmirna, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. No tengas ningún temor. He aquí algunos, eso lo dice Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, que ya dijimos que eran días simbólicos refiriéndose a periodos de tribulación, periodos de emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. Tendréis tribulación de 10 días y le dice el Señor a su iglesia, como nos lo dice hoy en día, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito su nombre. Bien, volviendo ahí a Apocalipsis 13, donde nos quedamos. Dice entonces el versículo 7 que nos llevó a ver estos textos, le fue dado hacer guerra a ese reino que ahora a través de los siglos ha operado de manera religiosa, con una apariencia de piedad. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir? Adorar no solamente implica hacer un
un acto de adoración levantando las manos y elevando un canto, una alabanza. No, un acto de adoración también implica un acto de sujeción, de obediencia. Inclusive de esa manera adoramos nosotros al Señor, cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nosotros le obedecemos a Él. Pues una forma de adorar a este reino es estar sujeto a Él, es obedecerle a este reino. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, ¿cuántos tenemos oído? Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí está, hermano, donde nuestra paciencia ha de ser probada. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esta bestia, hermano, no es independiente de la cuarta bestia, no es independiente del cuarto reino. Es una bestia que le ayuda a este cuarto reino. ¿Qué características tiene esta bestia? Tenía 2 cuernos semejantes a los de ¿quién? A los de un cordero. ¿Sabe quién es llamado en la Biblia el cordero? Jesús. Nuestro Señor Jesús es llamado el cordero. Quiere decir que este reino aparece con una apariencia de que es de Dios, con una apariencia inocente, con una apariencia como si fuera Cristo mismo, con una apariencia de cordero. Pero cuidado, hermano, porque al final este versículo dice, mas hablaba como un dragón. ¿Y cómo habla el dragón? Pues la Biblia dice que el dragón es mentiroso y padre de mentira. Esa es su forma de hablar. Alguien piensa que la forma de hablar del dragón es vociferar, blasfemar, o hasta alguien dijo hablar al revés. No, hermano, esas son fábulas. El dragón se distingue porque es mentiroso y padre de mentira. No perdamos nuevamente Apocalipsis 13. Vamos a ver esa descripción en Juan capítulo 8. En cuanto al enemigo de nuestras almas, en cuanto al dragón. Versículo 44, Juan 8:44. ¿Lo tenemos? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, o sea, sois del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. ¿Se acuerda que él era un querubín perfecto? Pero se enalteció y no permaneció en la verdad. Sigue diciendo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Ahí está el padre de mentira, él es mentiroso. Por eso nosotros, hermanos, debemos abominar la mentira. La mentira es del diablo. Y alguien a veces disfraza las mentiras y dice, son mentiras piadosas. No, las mentiras son negras todas, son del diablo todas. Ahí está el autor de la mentira, el padre de mentira, el diablo, que el Señor lo reprenda. Es mentiroso.
¿Y cómo operan las mentiras? Con engaño. Esa es su forma de hablar. Inclusive trae doctrinas. Trae doctrinas que hablan de Dios, Cuidado con eso. No hay ninguna doctrina que traiga el diablo que diga, nosotros somos del diablo y te queremos llevar al infierno. ¿Habrá una doctrina así? No, todas somos de Dios. El Señor Dios nos envió. Tenemos la unción de Dios. Mire, vamos a ver otra escritura ahí en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Para que vea cómo es la forma de hablar de esta bestia con cuernos de cordero. Ayuda, hermano, a la misma cuarta bestia, no es diferente, no es independiente, no está en contra del cuarto reino, es parte del mismo cuarto reino. Y dice el versículo 1, 4:1, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus de error. Óigalo bien, espíritus de error y a doctrinas de demonios. Vienen como doctrinas. Versículo 2, ¿cómo operan esas doctrinas? Con hipocresía hablarán mentira. Con hipocresía, teniendo cauterizada la conciencia. Y entre otras cosas, habla de algunas doctrinas en el versículo 3, que prohibirán casarse. ¿Les suena familiar esa doctrina que prohíbe casarse a sus sacerdotes, a sus ministros? Se llama la doctrina del celibato. Prohibirán casarse. ¿Le suena esta otra doctrina que dice, mandarán abstenerse de las viandas o de los alimentos que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad? Hay una doctrina que prohíbe comer ciertos alimentos, comer carne, por ejemplo, en la llamada Cuaresma. Coman pescado, sí, eso sí coman, pero no coman carne. Y algunos dicen extrañamente, porque si comen carne, es como si se estuvieran comiendo a Cristo. Esa doctrina no es de la Biblia. Y muchos la practican, hermano. No importa que sigan tomando, emborrachándose, fumando, fornicando. Pero es Cuaresma y hay que abstenerse de ciertos alimentos. ¿Qué le parece? ¿Y por qué el pescadito? ¿Qué relación tiene el pescado? Y sobre todo los viernes de la llamada Cuaresma. Bueno, pues el viernes, hermano, fue constituido en honor a la diosa Venus. ¿Sabe quién era la diosa Venus? La diosa de la fertilidad, representada la diosa Venus con un pez. Era su símbolo. ¿Por qué? Porque los peces se reproducen en gran abundancia, son muy fértiles, reproducen cientos de huevecillos. Entonces, relación con la Biblia, comer pescado en Viernes Santo o en los días santos, que les llaman así. No, pero sí con esas doctrinas que prohibirán abstenerse de las viandas o de los alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Versículo 4 dice,
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Ahí están doctrinas de demonios, doctrinas de mentira, de engaño, que hablan con hipocresía. Ya que estamos ahí en las cartas de Timoteo, vea lo que dice la segunda carta, Pablo mismo, pero en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Esto también sepas que en los venideros tiempos o en los venideros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos y sin qué, sin santidad. No hay santidad. ¿Qué es santidad? Apartarse del mal y solamente estar dedicado a lo santo, al uso limpio. Sigue diciendo, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, es decir, infatuados, dice la versión 60, amadores de los deleites más que de Dios. Tremendo, hermano, cuando alguien ama más el irse a la carne asada, el irse a un convivio con los amigos, con la familia, que venir al culto. Paz de Cristo. Amadores de los deleites más que de Dios. Pero eso sí, ¿qué dice el versículo 5? Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Teniendo una apariencia de que es de Dios, de que son buenos, de que tienen piedad. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Volviendo ahí a Apocalipsis 13, donde estamos estudiando, considerando la palabra de Dios, dice entonces el versículo 11, ya después de ver estas escrituras, nos debe de quedar claro qué es que esta bestia que aparece de manera religiosa, con una apariencia de Cristo, ¿qué quiere decir? Que hablaba como dragón, habla con mentira, habla con doctrinas de demonios. Amén. Dice entonces el 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y luego dice el 12, fíjese bien, hermano, no es que esta bestia esté aparte, independiente del cuarto reino o de la cuarta bestia, no, trabaja para ella. Pues mire lo que dice el versículo 12, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Cuando habla ahí de la primera bestia, se refiere a la que viene refiriendo desde el versículo 1, que es la cuarta bestia. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada o fue curada. Trabaja para ella, hermano. Decíamos, hermano, que este poder de los clérigos ha seguido a través de los tiempos. Mencionamos lo que fue en Europa, pero ¿qué le parece aquí en México? ¿Sabe que cuando México quiso independizarse de España, el poder eclesiástico estuvo en contra? Allí hubo un hombre famoso en la historia, Miguel Hidalgo y Costilla, que la iglesia a la cual él perteneció lo descomulgó en una
excomunión, que cada una de sus partes de su cuerpo les dicen en esa excomunión que todo era maldito, sus uñas, sus dedos, todo lo maldicen. Esa es la forma de la excomunión, la forma en que descomulgaban a aquellos que consideraban herejes. Pero cuando a los clérigos les convino la independencia de España, entonces sí quisieron independizarse. En realidad, el levantamiento que tuvo, y bueno, no es política, hermano, pero esto lo vemos en la historia, el levantamiento que tuvo este hombre, Miguel Hidalgo, fue sofocado rápidamente, no tenía mucha fuerza. Fue un pueblo que se levantó, ¿verdad? Con pocas armas, o más prácticamente sin armas. Fueron sofocados rápidamente. Eso en el 1810. Pero cuando al clero le convino la independencia, entonces sí se independizaron. ¿Por qué le convino? Porque las reformas que venían de Europa, y en este caso sobre todo de España, ya le que venían quitando privilegios a los clérigos. Les venían quitando el fuero, le venían quitando esos privilegios que tenían sobre todas las gentes, hermano. Ellos son los que daban títulos de ilustrísimos, de excelentísimos, títulos que les concedían a los hombres ciertos privilegios. Venían esas reformas atentando ya contra sus privilegios. Y entonces, ¿qué dijeron los clérigos? Se independizaron de España, hasta cuando a ellos les convino. Y algunos historiadores apuntan que el verdadero libertador, o más bien aquel que originó la independencia de España, de México, de que se independizara de España, fue un hombre, un sacerdote llamado Matías Monteagudo. Él fue el autor principal de la independencia. ¿Quién es, hermano, al primero? Note bien, hermano. Hasta recuerdo la fecha, parece que fue junio 22 de 1821. ¿Sabe dónde fue coronado el primer emperador, llamado así, independiente de España? ¿Y por quién fue coronado? Los obispos lo coronaron a Agustín de Iturbide en la Catedral de la Ciudad de México. Hay registro de eso. ¿Se da cuenta cómo el poderío, su dominio venía siendo? Ellos lo coronaron, ellos dijeron quién. Por cierto, no fue el primer presidente, ¿verdad? El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, pero antes de Guadalupe Victoria estaba que pusieron los clérigos, Agustín de Iturbide. Bueno, ya eso sería meternos mucho en la historia, hermano, pero solamente le menciono esto, cómo ese poder, ese dominio llegó hasta nuestro país. Y ahí está esa bestia, pero con cuernos de cordero, como que parece que de Cristo. Es más, el dogma de quien declara, o como declaran los sacerdotes, dicen, el sacerdote es otro Cristo. Pues sí, es otro Cristo, porque no es el Cristo vivo al que nosotros servimos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 13 dice, y hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Trae señales, trae milagros. Versículo 14, engaña a los moradores de la tierra. Ya dijimos cómo viene el engaño, con doctrinas, con enseñanzas, falsas enseñanzas. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. Ahí está ayudando, no la está desplazando a la bestia, no, está ayudándole. Señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. Tienen gran poder de mandar a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen, ¿qué, hermano? Para que la imagen o la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Si la bestia, hermano, es un reino, y esta bestia le fue dado espíritu para que hable, ¿y quién le da ese poder? Dice en el versículo 14, los moradores de la tierra. Vuelvo a leer el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando, óigalo bien, manda a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Que vuelva a resurgir ese modelo político, que vuelva a resurgir ese modelo de gobierno de la cuarta bestia, Roma. Que hagan. ¿Y cómo cree que los moradores de la tierra pueden influir para que resurja un movimiento político, para que resurja un poderío político? ¿Cómo lo hacen? Hoy en día lo hacen en las urnas, lo hacen con su voto, hacen posible los moradores de la tierra que resurja. En este caso, harán posible que resurja esa imagen, lo mismo que fue de esa bestia, de ese imperio romano. Los moradores de la tierra con su voto lo harán posible. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así es como sube un movimiento político al poder, ¿cierto? Así es como sube un movimiento político al poder cuando ellos tienen sus propuestas y la gente vota por ellos. Pero ¿sabe la influencia que tiene este poder religioso, hermano? Desde los púlpitos manda a los moradores por quién voten. Desde los púlpitos, hermano. ¿Sabe que la guerra cristera del siglo pasado, por cierto, ya van a ser casi 100 años, en el 1928, ¿sabe quién la levantó? Los clérigos. Desde los púlpitos incitaron a la gente que se levantara el pueblo en armas contra el gobierno. Un gobierno que no estuvo de acuerdo en ciertas cosas que el clero quería seguir haciendo en México. Plutarco Elías Calles en aquel entonces, inclusive exilió a un clérigo de Roma porque no era permitido que en nuestro país un extranjero oficiara públicamente, y lo expulsó. Pues eso trajo el coraje, trajo, hermano, la represalia de este poder religioso. Y no solamente dijeron, se hizo esto, no, dijeron, están en contra de nuestra Virgen, están en contra de Dios. Y levantaron al pueblo en armas. Acababa de pasar la Revolución Mexicana de 1918. El pueblo de México todavía no se recuperaba, pero a este poder religioso no le interesó. Se veían atentados sus privilegios de perderlos,
y levantaron nuevamente al pueblo en armas bajo la consigna: viva Cristo Rey y la Virgen. Con un estandarte que usaban, pero actuaron, según historiadores, como delincuentes, matando, violando, robando. ¿Se fija el poder que tuvieron los clérigos desde los púlpitos? Fueron capaces ya de levantar el pueblo en armas contra el mismo gobierno. Así es que sigue todavía ese poder, hermano. ¿Y cómo es, hermano, cuando dice aquí el texto? Mire, yendo a lo que nos dice el versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. ¿Cómo habla? Si una bestia es un reino, ¿cómo habla un reino? ¿Cómo habla un gobierno? Por sus leyes que vendrán, hermano, en contra de, sobre todo, de los hijos de Dios. Leyes, hermano, que ya hay un presagio, hermano. ¿Sabían ustedes que en México está protegido que un hombre trans entre a los baños de las mujeres? Porque dice que es mujer, aunque sea hombre. Y ya la ley, lamentablemente, hermano, tristemente, la ley en México lo protege. Él tiene el derecho de entrar, si él dice que es trans, tiene el derecho de entrar a los baños de las mujeres o a los baños de las niñas. ¿Qué le parece? Para que vea lo sensible que es ese tema. Tienen el derecho de entrar al baño de las niñas, que porque las leyes los amparan. Estamos viendo cosas difíciles, hermano. Hay una ideología en las escuelas que está enseñando que los seres humanos nacen sin sexo. Y ninguno nace como mujer o hombre, que cada uno elige lo que quiere ser. ¿Qué le parece? Y ahora hay no binarios. ¿Qué sabes? ¿Sabe lo que son no binarios? Ni hombre ni mujer. Hermano, están llegando cosas serias, muy graves, y están educando con una ideología diabólica a nuestros hijos. Por eso debemos estar muy al pendiente de qué están aprendiendo nuestros hijos. Por último, hermano, estos temas realmente son muy extensos, pero esa segunda bestia, hermano, con cuernos como de cordero, es la misma mujer ramera que aparece en Apocalipsis 17, nada más con un simbolismo diferente. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre ¿qué, hermano? Sobre muchas aguas, sobre mucha gente. Dice ser la religión más numerosa de todo el mundo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes, los gobiernos de la tierra le rinden honor, hermano. ¿A dónde no van sus representantes papales? Que no les doblen rodilla y les besen la mano en el anillo. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Ahí está, no está independiente de la bestia, es más, está montada sobre esa bestia, la cuarta bestia, llena de nombres de blasfemia y que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada, ¿con qué?
Esta es la institución más millonaria del mundo y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande. ¿Qué hace Babilonia aquí? Babilonia como ciudad ya desapareció, pero sus costumbres paganas siguen ahí anidadas en este reino, en esta religión. Babilonia la Grande, y la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que esta mujer no está sola, hermano. Si es madre es porque tiene hijas. Y la Biblia dice que como la madre, tal la hija. Las hijas hacen lo mismo. Las hijas, todas las que son hijas de esta madre, hacen lo mismo. Si la madre les enseñó a ser muy fiestera y a tener muchas tradiciones, las hijas hacen lo mismo. Si la madre les enseñó a festejar la Navidad, las hijas hacen lo mismo. Si la madre les enseñó en cierta manera a festejar la Semana Santa, las hijas, aunque con un tinte más cristiano, siguen haciendo lo mismo. Si la madre les enseñó a festejar los cumpleaños y el Día de la Madre, las hijas siguen haciendo lo mismo. Y a través de las hijas hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y por las señales engañan a los moradores de la tierra. Y es que estemos alerta, hermanos, porque debemos de conocer la profecía, la verdad de la Escritura. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Seamos conocedores de la verdad profética, como dice Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.